Desmarcados. ¿Qué tal? Buenos días, saludos, bienvenidos al Desmarque Live, un día más, viernes 10 de agosto. Tenemos que repasar, sobre todo lo que ha sido el cierre del mercado en Inglaterra. En la Premier se acabó el periodo de fichajes en la liga inglesa y nos ha dejado movimientos bastante interesantes, bastante llamativos en las últimas horas. Ya saben que en Inglaterra no hay mucho problema económico, al revés, todo lo contrario. De hecho, las inversiones han sido muy importantes en estas últimas horas de mercado. Cerrado ya el mercado en Inglaterra, lo vamos a repasar ahora aquí en este Desmarque Live, desde la redacción del Desmarque. Me acompaña Fran Ortiz. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Chema. Porque antes de ir con el mercado de fichajes y los últimos movimientos que se han desarrollado, tanto y que han vinculado, ¿no?, la Liga Española con la inglesa en el día de ayer, que fue absolutamente frenético, tenemos que repasar la última hora de la actualidad deportiva. ¿Qué pasa por el partido de ida de la Q3 del Europa League, que enfrentó ayer en el Sánchez-Pizjuán al Sevilla y al Zalgiris? Victoria del Sevilla, pero una victoria ajustada y que no le permite ir con tranquilidad a Lituania, ni encarrilar la clasificación. Sí, el solitario tanto de Ever Banega permitió ayer al Sevilla conseguir el triunfo en esta ida de la Q3 de las rondas previas de la Europa League, pero como tú decías, no le sirve para ir con un resultado holgado de cara a ese partido de vuelta en Lituania, en Kaunas, donde el Sevilla quiere hacer bueno ese 1-0 y estar ya en la ronda previa definitiva antes de entrar en la fase de grupos. Este periplo veraniego que está teniendo el Sevilla, pues ha tenido una fase más con este partido. Muy buenas sensaciones, sobre todo la primera media hora, en la que el Sevilla prácticamente no dejó respirar al Zalgiris. A partir del tanto de Ever Banega, que llegó en el minuto 35, una auténtica obra de arte, desde la frontal del área, con ese magistral gol que marcó el argentino, el Sevilla se relajó un poquito y sobre todo en los últimos minutos de la primera parte fue cuando peor lo pasó. Tuvo dos ocasiones muy claras el conjunto lituano y las buenas intervenciones de Vasilic y también el mal acierto, el fallo de los lituanos propiciaron que el Sevilla se fuera con ese 1-0 al descanso. Un resultado que se mantendría durante toda la mitad, en la que el Sevilla bajó algo el pistón físico y eso se acabó notando en el desarrollo de los posteriores 45 minutos, con cambios ya así orientados a la Supercopa de España. Recuerden que el Sevilla el próximo domingo volverá a disputar una final, en este caso nacional, como es esa Supercopa de España, y evidentemente Pablo Machín intentaba reservar a algunos de sus futbolistas, como por ejemplo Ever Banega, que prácticamente jugó 70 minutos del partido, también el propio Pejiño, que puede contar con opciones para ser incluso titular. El canterano ha dejado unas sensaciones buenísimas a lo largo de toda la pretemporada, y también más nombres propios que iremos desgranando, sobre todo a partir de la 1, cuando entraremos un poco más en detalle. Bueno, veíamos ahí la celebración del único tanto sevillista, como decía Fran, con la firma de Ever Banega en el minuto 34 de partido, un lanzamiento magistral de libre directo, ante el que nada pudo hacer el meta del cuadro lituano. Es cierto que la barrera no estaba muy bien colocada, pero el golpeo del argentino es sensacional. Luego hay que decir también que gracias al portero del Zalgiris, la eliminatoria no se va casi sentenciada, sí, a la vuelta, porque hizo 3-4 intervenciones de un mérito espectacular ante un Sevilla que una vez más volvió a pecar de falta de pegada, porque tuvo numerosos acercamientos. En las inmediaciones del área rival prácticamente convivió todo el partido, con llegadas por una banda, por otra, por dentro, pero no logró acertar y convertir al menos un gol más que le permitiese o que le otorgase, ¿no?, algo más de tranquilidad. Eso reabre el debate sobre la imperiosa necesidad del Sevilla de firmar a un 9 o incluso a 2, porque luego habló Pablo Machín en rueda de prensa y dijo que si llegara más de un atacante, pues por él encantado, ¿no? Es evidente que el problema del Sevilla sigue siendo el mismo que la pasada temporada. Sigue teniendo una falta de gol importante y eso lo tiene que paliar en el mercado. Para muchos ya el Sevilla va tarde,
porque entienden que, no ya por las previas de Europa League, sino entienden que una Supercopa de España no se juega todos los años y que el Sevilla debía haber llegado a la cita del próximo domingo en Tánger ante el FC Barcelona ya con la figura de un 9 titular y ese nuevo goleador que todos desean, pero a día de hoy lo cierto es que el delantero sigue siendo Ben Yedder, que sí que es cierto que en muchos momentos se muestra muy fiable, pero en el día de ayer, por ejemplo, no estuvo nada acertado. Sí. Y hay que decir también que el Sevilla tiene que corregir varias cosas a nivel defensivo. Luego lo vamos a hablar todo a partir de la 1 del mediodía, entraremos en un debate con mayor profundidad, también con los compañeros del Desmarque en Sevilla, pero ayer se vieron errores a nivel defensivo importantes que a punto estuvieron de costar un disgusto. Sí, evidentemente el Sevilla en cuanto a transiciones defensivas lo pasó mal, ¿no? Sobre todo en esas acciones de final del primer tiempo en las que el Zalgiris se estiró un poquito más y cercó un poco la portería del checo Tomáš Vašík. Y sobre todo también en cuanto a lo que comentaba Chema del tema 9 referencia, hay que hablar un poco de que se ejemplificó, por ejemplo, en algunas ocasiones durante el primer tiempo y también a lo largo de los segundos 45 minutos, que el Sevilla llegaba con facilidad, incluso esa presión tras pérdida en campo rival hacía que el conjunto hispalense recuperara muy rápido la pelota y que se pudieran producir de nuevo ocasiones reiteradas, pero esas ocasiones finalmente o no acababan en portería o cuando acababan en la portería el guardameta lituano estuvo bastante acertado, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una ocasión que tuvo Nolito, ¿no? Desde la frontal, que le pegó casi en semi-vaselina y acabó sacando una gran mano Barcus para evitar lo que hubiera sido el 2-0. Nolito, que fue uno de los jugadores más participativos, aunque, ya lo decíamos ayer en la retransmisión, no está acertado. Muy voluntarioso, no sale nada, pero sigue faltándole ese plus que le determina, ¿no? En situaciones, por ejemplo, como cuando estaba en el Celta. Efectivamente, no le acompaña la suerte ni el acierto a Nolito, que por ganas no es, pero luego en la toma de decisión siempre suele equivocarse, al menos en lo que llevamos viendo de esta pretemporada. Comentarios, mucha gente se une a la retransmisión a través de Facebook Live. Queremos leer vuestros comentarios también aquí en directo y que participen, ¿no? En cierto modo, mostrando sus opiniones. Por ejemplo, Javier Ortiz cree que el resultado fue corto para la diferencia que tendría que haber sobre el césped y que hacen falta dos delanteros centros más. Bueno, esa posibilidad está ahí, ¿no? Ayer ya también, Chema, y yo creo que profundizaremos con dos delanteros y un central, decía Javier Ortiz, sí. Javier Ortiz, dos delanteros y un central. Bueno, evidentemente en defensa, pues ayer sí que es cierto, si la anterior eliminatoria fue bastante asequible y todo se encarriló desde muy pronto, en el partido de ayer la realidad es que el Sevilla dejó algunas cositas en defensa que no gustaron demasiado, algunos despistes que pudieron costarle caro, pero apareció la figura de Tomáš Vašík, el guardameta checo, que ahora mismo es titular indiscutible en el Sevilla ante la salida de Sergio Rico. Pero cuidado, porque puede llegar un portero más al Sevilla. De hecho, hoy, y luego lo hablaremos en el mercado nacional, los compañeros de Marca pues hablan de que el Sevilla está interesado en hacerse con los servicios de Kiko Casilla. Ante la situación de overbooking que hay en la portería madridista, pues el Sevilla ha visto ahí una buena oportunidad de mercado y estaría interesado en que Kiko Casilla refuerce la portería del conjunto nervionense y compita con el guardameta checo, con Tomáš Vašík. Estaba contento Kiko Casilla la pasada temporada, de hecho incluso se había sentado ya con la directiva del Real Madrid para seguir en el proyecto blanco, pero evidentemente las llegadas de Courtois y de Andrei Lunin le frenan un poco esa progresión a la hora de ser ya siquiera segundo portero, ¿no?, del Real Madrid, y eso evidentemente le hace cambiar de parecer, y evidentemente están llegando ofertas por el buen portero del Real Madrid, que ya demostró todo su potencial en el Español y que a pesar de sus 31 años tiene todavía cuerda por delante. Y luego en ataque, por terminar, Chema, ayer ya pudimos ver otra variante más, que es la de Muriel retrasado un poquito más atrás. Había hablado Machín de ello mucho en los anteriores partidos, pero todavía no lo habíamos visto en esa posición. Ayer, sustituyendo a Pejiño, tuvo en torno a media hora, ¿no?, para demostrar
lo que podía hacer ahí. Yo lo vi activo entre líneas, pero tampoco... sobre todo pidiéndola mucho a Banega en esa conexión del centro del campo hacia adelante, pero al igual que Nolito le sigue faltando, ¿no?, esa determinación en momentos importantes para realmente ser decisivo. Hablamos de Kiko Casilla para la portería, luego entraremos en detalles. Para la delantera, el principal candidato a día de hoy es Andrés Silva, el delantero del Milan. Parece que el acuerdo ayer estaba cercano, sería una cesión, pero el Milan tenía la intención, ¿no?, de hacer caja con el delantero, si no en este mercado de verano, porque fuese una cesión en el próximo, incluyendo algún tipo de opción de compra obligatoria o algunas de estas fórmulas novedosas. Veremos qué sucede con el delantero, la operación delantero, ante las complicaciones de Batshuayi, que prácticamente se da por perdido. Sí. Y otro futbolista, pues Andrés Silva parece ser ahora la prioridad de la dirección de fútbol, encabezada por Joaquín Caparrós. Como decimos, victoria del Sevilla 1-0 ante el Zalgiris. Así la analizaba el técnico sevillista, Pablo Machín. Hombre, yo creo que sobre todo es eso, ¿no?, que creo que hemos hecho más méritos que goles, pero en el fútbol lo que tenemos que hacer es acertar. Incluso este tipo de partidos muchas veces, por el ansia que tienes de no solo ganarlos, sino sacar una renta mayor, te puedes llevar un susto. Nosotros hemos podido sufrirlo, pero bueno, lo cierto es que nos hemos mostrado muy superiores, pero si el porcentaje de acierto no se corresponde con las ocasiones creadas, lo tenemos complicado. Así que bueno, yo pienso que lo normal es que hubiéramos hecho más goles con la cantidad de ocasiones generadas, y eso es lo que tenemos que hacer valer no solo en el partido de vuelta, sino en todos los partidos. Bueno, ya tendremos tiempo de valorarlo, ¿no? Yo creo que, a ver, preocupación es cierto que siempre se le tiene que tener más respeto a lo desconocido, y nosotros, aparte de que el rival no es del todo conocido para nosotros, aunque hemos hecho todo el trabajo que hemos podido de scouting, el jugar en un estadio con unas características diferentes a todas las que los futbolistas profesionales están acostumbrados, sí que puede hacer que bueno, nos podamos llevar alguna sorpresa, pero ya pondremos todo de nuestra parte para que bueno, esto no suceda. Las palabras de Pablo Machín. A partir de la 1 del mediodía entraremos, como decimos, en un análisis exhaustivo de la actualidad del Sevilla. Escucharemos las declaraciones de Machín más extensas, también del resto de protagonistas, y hablaremos del mercado en clave sevillista y, por supuesto, también ya de la preparación de la Supercopa de España este próximo domingo. El Sevilla ya se está ejercitando esta misma mañana, preparando entre ceja y ceja ese envite del domingo ante el Barcelona en Tánger, con un título en juego, el de la Supercopa de España, el primer título oficial de esta temporada 2018-2019. Si todo va bien en Lituania y el Sevilla consigue certificar el pase a la ronda previa, la última ronda previa a la fase de grupos de la Europa League. Nacho Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Chema. El rival del Sevilla parece que, bueno, que va a ser un equipo que toma ventaja ya en la eliminatoria. 2-0 ganó en la ida. Sí, el Sigma Olomouc checo fue el club que se llevó la ventaja en el partido de ida, jugando como local ante el Kairat Almaty. De esa eliminatoria pues saldrá el rival del Sevilla. Veremos a ver si los checos son capaces de mantener la ventaja que conseguida en la ida en Kazajistán. Partido duro, que tuvo expulsiones, sí. En fin, pero bueno, toma ventaja, como decimos, el Sigma Olomouc para medirse, esperemos que al Sevilla, en esa última ronda previa a la fase de grupos de la Europa League. Eso fue lo que concierne al Sevilla, lo más destacado de la noche, pero hubo grandes sorpresas en la noche europea. Sí, dos derrotas. Dos la protagonizaron el Feyenoord y el Zenit, y las dos muy negativas para sus intereses. Sí. Tienen pie y medio fuera ya de la Europa League. Sí, bueno, en esta ronda, como hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso del Sevilla, los rivales a los que se enfrentan los equipos en teoría más conocidos del continente, que tienen que disputar este tipo de partidos, son en teoría inferiores, ¿no? Pero bueno, la confianza de vez en cuando pues, se juega malas pasadas, como la que le pudo jugar al Feyenoord o lo que le ha jugado al Zenit de San Petersburgo, que bueno, el Zenit, en el caso del Zenit, pues sufrió su peor derrota europea desde 1989, según he podido
leer ante el Dinamo de Minsk bielorruso. 4 goles a 0, idéntico resultado también el del Feyenoord, ¿no? Que a pesar de haber disputado la última fase de grupos de la Champions League, pues cayó derrotado por 4-0 ante el Trenčín eslovaco. Veremos a ver si en el partido de vuelta, ya como ambos como locales, pues son capaces de darle la vuelta. Bueno, tendrían que protagonizar una auténtica hazaña para dar la vuelta a las respectivas eliminatorias. La realidad es que a día de hoy tiene medio fuera de la Europa League. ¿Más resultados destacados? Sí, bueno, también destacar ya encuentros en los que los teóricos favoritos pues se hicieron con la victoria en la ida, como por ejemplo la victoria del Red Bull Leipzig, que también estuvo la pasada temporada en la Champions, del Olympiacos, que también ganó al Lucerna, del Rangers, que bueno, que ya sabemos que lo entrena Steven Gerrard, un mítico del Liverpool, y que ganó 3-1 al Maribor, rival del Sevilla la temporada pasada en la Champions League. También hay una eliminatoria más o menos destacada, que es la que enfrenta al Istanbul Başakşehir con el Burnley inglés de la Premier. Empataron a 0 en el partido de ida disputado en Turquía, y bueno, varios partidos más, como la victoria del Girondins de Burdeos en Ucrania ante el Mariupol, o la victoria del Besiktas ante el LASK de Linz de Austria. Aquí no hubo sorpresa, ganó el Besiktas, ganó el Girondins. El empate a 1 del Zoria y el Braga, la victoria del Atalanta 1-4 ante el Hapoel israelí. El Atalanta, que tiene ya prácticamente los dos pies en la ronda previa. Se descuidó un poco la eliminatoria anterior y lo solventó en la vuelta de forma abultada, y ahora parece que no quieren... 0-8 fue, ¿no? Sí, 0-8 en Sarajevo fue el resultado. Después de un 2-2. Sí. Bueno, pues así está la situación, y así fue la noche europea, en esa Q3 ida de los partidos de la Q3 de la Europa League. ¿Algo más, Nacho? Nada más. Bueno, pues aquí dejamos el repaso a la jornada europea. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Entramos ahora en el análisis del mercado. ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, empezamos repasando lo que ha sido, no sé si es un salvavidas para el FC Barcelona en este mercado de fichajes, el Everton. Ayer se hacía oficial la marcha de André Gómez y también de Yerry Mina al Everton. Juan María Sardá, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Chema. El Everton, que le ha solucionado el verano al Barça, ¿eh? Así es, así es. Primero fue Digne, después André Gómez, Yerry Mina. También y está por podemos allí contar también a Deulofeu, a Sandro, como es barcelonista, que está en el Everton. En fin, llamativo. Sí, sí, ayer además un gran desembolso con Yerry Mina, 30 millones, algo más de 30 millones, por un central que llegó hace seis meses a la ciudad condal, que no ha estado nada brillante, ha jugado bastante poco en el Barcelona, ha hecho un mundial algo mejor con Colombia, y ahora pues se va por 30 millones, casi el doble de lo que costó al Barcelona, y André Gómez pues que va cedido para allá. El Everton se hace cargo de la ficha del futbolista y paga 2,2 millones al Barcelona por esta cesión. También otro de los fichajes que ha hecho el Everton, así que es muy llamativo, es Bernard, el jugador que estaba en el Shakhtar Donetsk, que viene libre. Así que el Everton pues se ha movido mucho y bien. Bueno, se quita el Barça. Lo de Yerry Mina es una buena operación, ¿eh? Una muy buena operación de un futbolista que ha jugado muy poco en su primer año en el FC Barcelona. Apenas 5 partidos. Aunque también hay que reconocer que esa cantidad económica está influenciada por la aportación de Yerry Mina en el Mundial de Rusia, con su selección, con la selección de Colombia, ¿no? Si Yerry Mina no hubiese aparecido de la forma en la que lo hizo en el Mundial, probablemente el Barça hubiese tenido que aceptar una cantidad menor, porque la temporada no ha sido buena y ha tenido muy poca participación en el conjunto azulgrana. Pero llegó el Mundial y eso ha sido una gran noticia para el Barça, para coger una cantidad económica mayor. Más futbolistas de la Liga Española que se marchan a la Premier. El equipo que también en las últimas horas de mercado ha pescado en nuestro país ha sido el Fulham. El Fulham se ha llevado a Sergio Rico del Sevilla, cedido, 1 millón de euros. Sin opción de compra, y también va Vieto del Atlético de Madrid, pues al final encuentra allí sucesión, y pues se encuentran con también un equipo que ha fichado mucho. Fichó a Seri, ha fichado a varios futbolistas y se ha reforzado muy bien. La verdad que tiene muy buena pinta este Fulham, y son dos de los futbolistas que también han salido para allá. También salió Montoya, no el Fulham, sino el Brighton, 6,5 millones, y varios son los nombres que han salido al final rumbo a la Premier. Bueno, pues Sergio, vemos las imágenes de Sergio Rico, también de Vieto. Vemos ahora a Martín Montoya, jugador que ha sido pretendido por el Betis. Sí, sí. De hecho, el Betis le tenía como primera opción para reforzar
ambos laterales realmente, porque es un futbolista que se acopla perfectamente a la derecha y a la izquierda. El Betis, que estaba pendiente de lo que hacía finalmente el Valencia, pero el jugador se ha decantado finalmente por la Premier, por el dinero evidentemente de la Premier, por la apuesta del Brighton, y el Betis tendrá que buscar otra alternativa, de la que luego nos va a hablar también el compañero Álvaro Borrego del Desmarque en Sevilla, porque ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Tagliafico, un lateral que ha sido vinculado en otras ocasiones al conjunto verde y blanco y que podría ser esa solución del Betis para el lateral zurdo. Bueno, ayer se hacía oficial también lo de Lucas Pérez al West Ham, y finalmente lo que no se ha hecho es lo de Maxi Gómez. En fin, aquí ha habido muchos intereses de por medio y bueno, en fin, una situación un poco desagradable, ¿no? Porque muchos habían dado por hecha esa posibilidad de que el West Ham iba a depositar la cláusula de rescisión, y finalmente pues no ha sido así, ¿no? Había intereses ahí, entiendo que representantes e historias vendiendo una cosa que no era cierta, así que les tenemos que pedir disculpas, evidentemente, por haber comentado aquí, ¿no? También ese fichaje que se iba a concretar, el de Maxi Gómez por el West Ham, finalmente no ha sido así. Así es, al final que llega es Lucas Pérez por una cantidad cercana a 5 millones de euros. Yo creo que es un buen fichaje, creo que lo puede salir bastante bien, y al final pues no sale Maxi Gómez, lo que parecía que iba a ser uno de los fichajes del mercado. La cláusula es de 50 millones, al final se queda aquí. También hay varios nombres en el mercado nacional que se hicieron oficial ayer. Uno es Kalinic, por el Atlético de Madrid, que ya entrenó. Sí, Kalinic se ha estrenado con el conjunto rojiblanco en un entrenamiento, efectivamente. Otro que llega a otro conjunto rojiblanco, pero que no es el Atlético, es Jordi Amat, vuelve a Rayo Vallecano. Sí. El jugador se le ve muy entusiasmado y con muchas ganas de volver, y ayer se hizo oficial. Ya ha entrenado también con sus compañeros. Otro que también se va a la vez es Adrián Marín, del Villarreal, las próximas 3 temporadas. Y son unos fichajes bastante llamativos y yo creo que pueden llegarle bastante bien a estos equipos. Buenos refuerzos. Pues eso fue lo que ocurrió en el día de ayer, día frenético también, condicionado evidentemente por ese cierre del mercado en Inglaterra. Pues a partir de ahora veremos cómo se desarrolla todo, pero la Premier pues ayer gastó una importante cantidad de dinero, y de eso vamos a hablar luego en nuestro debate. Gracias, Juan. Venga, pasamos ahora a repasar el mercado de fichajes a los equipos de nuestras ediciones. Por aquí aparece ahora el compañero de ediciones del Desmarque, Cristóbal Raez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chema. Empezamos, si te parece, por el Real Valladolid, que ha llevado a cabo varias operaciones y también un poco vinculadas con el Sevilla, o con la cantera del Sevilla, ¿no? El director deportivo del Valladolid, hay que recordar que es Miguel Ángel Gómez, que formó parte durante mucho tiempo de la Secretaría Técnica del conjunto nervionense. Totalmente, porque en las últimas horas ha aparecido el nombre de San Emeterio, que está muy cerca de cerrar su incorporación al conjunto pucelano, y todo hace indicar que saldrá cedido al Granada de segunda división la próxima temporada, pero que va a fichar por el conjunto blanquivioleta. También fichó ayer el Sporting a un chaval que se llama Charaf, que también llega procedente del Sevilla, o sea, otra vinculación de Gómez con el Sevilla y el Valladolid ahora, y va a jugar en el Valladolid Promesa, en el segundo equipo del Valladolid. También bueno, ayer fue la presentación de Daniel Verde, el futbolista que llega cedido también con una opción de compra por parte de la Roma, un jugador para reforzar esa parcela atacante del Real Valladolid. El mismo se ha definido como extremo derecho, llega cedido por la Roma la pasada temporada, ya destacó bastante en la Serie A como jugador del Hellas Verona, donde estuvo también a préstamo. Y bueno, una gran incorporación para Sergio González, para el Valladolid, que tiene muchas esperanzas puestas en este futbolista, y si todo va bien, quién sabe, la próxima temporada el conjunto pucelano efectuará esa opción de compra para quedarse con el jugador en propiedad. Bueno, así están las cosas en el Valladolid. Además, hemos hablado antes del Celta. Ayer fue la presentación, fue el otro día la presentación también de su último fichaje, Jensen, un futbolista prometedor, por el que el Celta ha hecho una importante apuesta. Tenemos que hablar también del mercado en segunda división, porque ayer, por ejemplo, se producía la llegada de otro futbolista procedente del Sevilla, Marc Gual, en este caso a la Romareda, al Real Zaragoza. Era un secreto a voces, el Real Zaragoza llevaba bastante tiempo detrás del delantero catalán y por fin ha conseguido su fichaje. Bueno, una cesión de cara a la próxima temporada, aunque el Zaragoza se guarda una opción de compra al final de la misma, y el Sevilla, asimismo, también se guarda una opción de una posible futura recompra.
El jugador ya se ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros, ya ha pisado. Además conoce a Alex Muñoz, quien también estuvo la pasada temporada ¿Sí? en el Sevilla Atlético. Así que llega con una misión muy difícil, eso sí hay que reconocerlo, porque llega para hacer olvidar a Borja Iglesias, que la pasada temporada fue uno de los jugadores más destacados de toda la categoría con sus goles. Pero bueno, una misión que tampoco ha de ser tan difícil si tenemos en cuenta que hace 2 temporadas, la de su debut en segunda división, los números de Marc fueron espectaculares, con más de un gol cada 2 partidos, ¿no? Fichaje importante, bueno, el de Marc y también evidentemente el del Español con Borja Iglesias, el ex delantero del Real Zaragoza, que la pasada temporada pues hizo un partido espectacular, ¿no? Y veíamos las imágenes de Marc primero en el entrenamiento, luego pasando ese reconocimiento médico y bueno, Marc que refuerza el ataque del cuadro maño. Me querías comentar más movimientos que todavía no se han confirmado, pero que bueno, se está llevando a cabo las negociaciones para que estos refuerzos se produzcan en el Málaga y también en el Sporting. En el Málaga. Vamos a empezar con el Málaga porque está muy cerca de cerrar la llegada, el regreso de Dani Pacheco, quien ya un futbolista malagueño que ya defendió la blanquiazul en otra etapa. Y bueno, estamos a expensas de que en los próximos minutos el Málaga haga oficial ya el fichaje de Alfred Ndiaye, que si todo va bien va a ser presentado. Lleva ya varios días en la capital de la Costa del Sol y si todo va bien, sobre la 1 de la tarde va a ser presentado como nuevo jugador del Málaga. Ha estado Ndiaye más días en Málaga sin ser oficial que yo de vacaciones. Totalmente, se le está pasando, así se le ve de morenito que se ha puesto 7 días en la Fuengirola, pero Ndiaye también se está pegando unos días allí mientras oficializa y no la cosa. Está tomando el sol ahí en la Costa del Sol, bien a gustito Ndiaye. Y bueno, y esperamos que hoy mismo sea oficial en los próximos minutos y que sobre la 1 ya se endose la blanquiazul por primera vez de cara a la próxima temporada, ¿no? Y bueno, como decimos, también espera a que llegue el fichaje de Dani Pacheco en las próximas horas. Pacheco que milita en el Getafe, de momento. Pacheco que milita en el Getafe, que no cuenta demasiado para Bordalás y que bueno, su regreso a casa es algo que le emociona especialmente, ¿no? Y por último, el Sporting, ¿no? También ha sonado el nombre de Blackman. Bueno, un fichaje tipo Torrecilla, ¿no? Estilo podríamos Torrecilla, decir, ¿no? Que peina el mercado internacional. Peina el mercado, un experto podríamos llamarle, aunque después si sale bien o no ya es otra cosa, pero sí, es un experto en traer jugadores que no son conocidos en la Liga Española, que no han pasado por España. Y bueno, llega Blackman, un jugador que pertenece al Derby County, un futbolista inglés, un delantero. La verdad que tiene un buen golpeo desde fuera del área y tal, pero bueno, habría que verlo cómo encaja en el Sporting. La pasada temporada estuvo cedido en el Maccabi de Israel. Así que sería una apuesta arriesgada y bueno, esperamos noticias en las próximas horas. Pues veremos qué sucede, Cristóbal. Cualquier cosa lo comentas aquí entras aquí en directo. Perfecto. En las Desmarque Live para contarlo. Gracias, compañero. Muchas gracias, Chema. Hemos hablado antes de la Premier y lo que ha sucedido en las últimas horas de mercado en la Premier y también la cantidad económica que se mueve entre los equipos ingleses. Por ejemplo, el Fulham, un equipo recién ascendido, ha gastado un fichaje en más de 100 millones de euros. Así que de todo ello vamos a debatir ahora en este pequeño debate del Desmarque Live. Saludo ya a, por un lado, Alfonso Cárdenas, ya me acompaña por aquí. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y a David Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chema, buenos días. Bueno, primero, evidentemente... Bueno, una cosita antes del debate, Chema. Claro. Lo primero, vamos a cambiar un momentito los micros, porque es que aquí no llega bien el cable. Lo segundo, una noticia de última hora que apunta Fran Ortiz desde fuera. Y lo tercero, si nos echamos un poquito más para la izquierda, mejor. Ya lo completamos. El Real Madrid está negociando con Thiago Alcántara para completar ese centro del campo. Así que, bueno, noticia de última hora que apunta Fran Ortiz desde fuera. Bueno, sería un fichaje muy, muy bueno. Sí. Muy bueno. No sé uno de los más importantes del verano. Claro, lo que pasa es que aquí hay que hablar de varias situaciones que luego también la analizaremos, porque el tema Modric no está muy claro. Es que yo creo que Thiago no va a venir para ser suplente, ¿no? Y Casemiro, Kroos, Modric es el centro del campo titular del Real Madrid. En fin, sí, las noticias de Onda Cero concretamente, el Madrid negocia por Thiago Alcántara, pero insisto, ¿en qué condiciones? Si esto implica la salida de Modric, no creo yo que el Real Madrid precisamente salga ganando. Puede ser un muy buen jugador, pero, si es pero como Alcántara sustituto por de Kovacic, Modric, es un pelotazo. Sí, y además conocido ya por Lopetegui. Bueno, os quería preguntar, luego encontraremos más cosas si hay novedades, directamente por el cierre del mercado en la Premier. Primero, ¿qué os parece que el mercado en la Premier cierre
un 9 de agosto y que en el resto de ligas, en Italia cierra también dentro de poco, en España cierra el 31, en final. Italia creo que era esta semana que viene. Sí. Efectivamente, ¿qué os parece esto, estas diferencias? Y lo segundo, los movimientos en la Premier antes del cierre de mercado y que un equipo como el Fulham recién ascendido pueda gastar más de 100 millones de euros en fichajes. Imagínate al Valladolid o al Rayo gastando más de 100 millones de euros en fichajes. Yo creo que es impensable, ¿no? Por una parte me parece bastante bien, ¿no? Que cierre el mercado antes, llegan todos los equipos con los deberes hechos, no llega ninguno en desventaja, porque siempre un equipo más poderoso va a tener esa posibilidad de hacer algún arreglo de última hora y puede perjudicar a cualquier equipo de la tabla. Y por otra parte el despilfarro, ¿no? Lo hemos visto ya no solo con el Chelsea, esos 80 millones de euros por Kepa, sino también el hecho de equipos, como has dicho, ¿no? El Fulham gastarse más de 100 millones en fichajes y es como dice, yo creo que es impensable que un Leganés, que un Levante pueda cometer una operación de más de 30 millones, por ejemplo, por un centrocampista defensivo. Que luego, por ejemplo, es cierto que, oye, si tienes una cantidad económica importante como tienen los equipos de la Premier, pues está muy bien, ¿no?, que hagan desembolsos de este tipo. Lo que pasa es que luego, es lo que dice David, al menos yo lo veo así, es que suelen despilfarrar el dinero, porque las apuestas que hacen le salen carísimas. Al final hacen fichajes que luego no les salen como esperan. Al final los equipos ingleses no llegan a las últimas rondas siquiera de las competiciones internacionales y te das cuenta de que están a la cabeza de inversiones, de potencial económico, a nivel organizativo en sus ligas, pero que luego a la hora de la verdad no llegan a donde tienen que llegar, con lo cual no hacen una utilización adecuada, ¿no?, de esos recursos altísimos, importantísimos que tienen. Sí, hay que tener en cuenta también que bueno, el potencial económico que tienen los equipos en la Premier League no es el mismo que el que tienen los equipos en la Liga Española. Un futbolista en Inglaterra medio vale muchísimo más que un futbolista medio aquí en España. Y entonces, por ahí yo entiendo que, bueno, al final el equipo inglés que quiera fichar, que quiera hacerse con un futbolista de nivel medio, pues tenga que soltar como mínimo 15 millones. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, pues con Fran Rico, lo que ha ocurrido con Jefferson Lerma, que son equipos que al final sueltan mucho dinero, y los equipos europeos a los que le van con esa oferta, pues obviamente dicen que sí. O sea, es que ¿quién va a decir que no a 30 millones por Jefferson Lerma? No, y el caso que afecta también a todo el mercado de toda la liga. Al final lo que hace es inflar el mercado en general, pero bueno, si a ti te dan 12 millones por fichar por Rico en el caso de Leganés, bueno, pues tienes ahí 12 millones para fichar a alguien más. Es que, lo que está haciendo es inflar el mercado, pero si el equipo tiene ese potencial económico y puede aspirar a adquirir un futbolista que vale esa cantidad de dinero, ¿por qué no lo va a hacer? Por ejemplo, es el caso del Everton, ¿no? Le ha solucionado directamente el verano. Los Reyes Magos para el Barça. Absolutamente, ¿no? Y la el Barcelona que coge el Barça ahora le puede permitir ir con más garantías por otro refuerzo por ejemplo, en el centro del campo, ¿no? Es lo mismo, más de 30 millones por un jugador que no era titular en el Barça, que el Barça estaba deseando partidos soltar. Contados. Y se encuentra ahora con esos 30 millones de euros. Y por eso es por lo que decimos, ¿no? Ese cierre del mercado también con más antelación, porque ahora el Barça se puede llevar a cualquiera de cualquier jugador de cualquier equipo de la liga. Sí, hombre, a ver, a priori, cuando tu mercado cierra antes que el del resto de ligas, el que sale perdiendo eres tú, quiero decir, porque no puedes fichar a nadie, pero sí que te pueden quitar de otras ligas algún jugador. Pero ya sabemos lo también que cómo pasa son los es ingleses. que si te niegas a negociar, en España hay una cosa que se llama cláusula de rescisión, que si llega un equipo inglés y la paga, pues te dejas sin el futbolista. Pero en Inglaterra no existe eso, con lo cual, como en Inglaterra hay una cantidad económica brutal, se mueve un dinero brutal y no existen cláusulas de rescisión, pues en este caso la Premier no sale perdiendo porque el conjunto, por poner un ejemplo, ¿no? Si Barcelona o Real Madrid van mañana por un jugador de la Premier, pues el equipo inglés con negarse a sentarse directamente a negociar tiene suficiente, ¿no? Y salvo que el futbolista haga presión, pero en cualquier caso yo creo que aquí debería haber un cierto acuerdo entre las grandes ligas y más o menos unificar este tipo de situaciones para que no ocurra esto, ¿no? Que un mercado cierre el 9 de agosto y el otro no cierre hasta el 31. Quiero decir, no me parece una situación razonable porque hay muchos días de diferencia y yo creo que esto se debería, al menos, si no unificar el mismo día, que sea un margen de tiempo más corto. Yo creo que va a acabar siendo la dinámica. Yo creo que en España cierra el mercado muy tarde. Yo creo que es muy tarde. En España, ¿cuándo es la primera jornada de liga? Tal día. Son 2 semanas Pues antes. Pues el día antes, o aunque sea el día antes, me da igual, o una semana antes. Que se cierre antes. Y Lo que no puede ser es que haya futbolistas que empiecen la liga contigo
y a la segunda jornada estén con otra camiseta. Igual que como el año pasado, el Leganés hizo más de 5 fichajes el último o el día. Granada, ¿no? Hace 2 años, el último día, que hizo 7. No, hizo la plantilla, A mí me parece que al final la Premier League algo bueno que tiene es que piensan en ellos antes que pensar en el resto de mercados o en el resto de equipos europeos y de ligas europeas. Ellos dicen, vamos a ver, a mí qué me interesa, que cierre el mercado un día antes del inicio de la liga, pues cerramos el mercado 1 o 2 días antes. A mí me parece muy lógico y que está bien. Lo que no me parece lógico es que en España se cierre el 31 de agosto. Bueno, saludamos a Rafael Montero, también a Angélica Martín, que nos siguen a través de Facebook Live y, como siempre, les animamos a participar también, por ejemplo, de este debate, el cierre de mercado en la Premier, el gasto en fichajes de los equipos ingleses y también la comparativa un poco con la Liga Española. David, Alfonso, muchas gracias por este ratito a ambos. Un abrazo. A vosotros. Hasta aquí el primer directo de la mañana. Volvemos en unos minutos, a partir de las 12 del mediodía, con más información. Por ejemplo, no nos olvidamos, qué victoria, qué gran victoria ayer de las chicas de la Sub-20 en el Mundial de Francia. Victoria 1-0 ante Japón, 2 victorias en los 2 primeros partidos de la fase de grupos y esta ante una de las candidatas en ese Mundial. Así que, de momento, muy buen pie de las chicas de la Sub-20. Enseguida, a partir de las 12 lo analizaremos y también escucharemos protagonistas. No se vayan muy lejos, que volvemos en unos minutitos. Hasta ahora. Desmarcados.